Porque, hermano, estamos en esta tierra y tenemos que acoplarnos, ¿verdad?, a las instituciones que están ordenadas por de parte, ¿verdad, hermano?, de las leyes gubernamentales. No sé si me dije bien, gubernamentales. Gubernamentales. Amén, hermano. Entonces, mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar sujetos a ellas, a las leyes gubernamentales. Incluso dice, ¿verdad, hermano? Dice, ¿verdad?, que tenemos que respetar las autoridades. Vayan, pero no me quiero ir más allá. Lo que quiero hablar ahora es de la constitución divina. El matrimonio, la familia es una constitución divina. Hermano, constituyó, y no solo el matrimonio, después viene un ramal grande. No sé si ayer fue que dije, entre más hijos Dios nos da, más es el compromiso que tenemos. Porque cuentas vamos a dar, tanto las madres, ¿verdad, hermano?, los padres, porque hay madres solteras, que Dios, ¿verdad, hermano?, les ha dado una familia. Entonces, hermano, cuentas vamos a dar. Cuenta, estamos aquí en la iglesia, no se me distraigan. Yo quiero que ustedes estén aquí pensando en esta bendición. Entonces, se llevó a cabo el primer matrimonio, ¿verdad, hermano? Ya sabemos, ¿verdad? Génesis 1:1, la creación, Dios crea el cielo, la tierra, y todo lo ordena Dios. Los animales, ¿verdad, hermano? Luego al hombre, y de ahí, ¿verdad, hermano?, a todos los animales le puso por ejemplo, al caballo le puso su yegua, al cochito, al marrano le puso su marrana, a la hormiga le puso su hormigón, a cada especie de animal le puso su compañera, para que se producieran. Y en una parte, ¿verdad, hermano?, el Señor le dice al hombre, vayan, reproduzcan y sojuzguen la tierra. El Señor manda a enseñoréense de la tierra. Mire qué bendición, hermano, la que Dios, que ahora, va, hermano, más bien estamos acabando nosotros los seres humanos con el planeta Tierra. En vez de cuidarlo, va, hermano, el gran plan de Dios era hasta distinto, hermano. Que el hombre viviera días, viviera años. Se cometió la falta, el pecado, iba a venir la deterioración, pero se podría evitar muchas cosas, hermano. Pero ahora hay un desorden. Hay un relajo en todas las áreas de nuestra alimentación. ¿Por qué cree que ahora la gente, hermano? Bueno, Dios no se equivocó, dijo el más robusto, 70, con su maleza, 80, 70, 80. Pero y si, hermano, el Señor dejó la hierbita y todo para uno alimentarse. Pero bueno, ahora volviendo otra vez a donde estábamos, vio que el hombre, ¿verdad, hermano? A todos les hizo Dios su pareja, y el hombre solo allá, ya me imagino a Adán, viendo, ¿verdad?, que la leona con el león, sobándose su barbilla, aquel pelaje hermoso del león, fijándose, ¿verdad?, tal vez sus aruñoncitos ahí, solo viendo nomás. Entonces dijo Dios, bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer también su compañía, su ayuda idónea. Eva, la palabra Eva, ¿verdad, hermano?, en el diccionario es madre de multitudes. Ella es, imagínense de dónde, cómo venimos, grande multitud. Entonces, hermano, Eva, entonces dijo Dios, bueno, ya sé, dice, de la costilla de este hombre, porque usted puede leer todo Génesis. Primero Dios hizo al hombre, crió al hombre, pero después vio que toda la especie, ¿va, hermano?, de los animalitos tenían su compañera, y el hombre solo, y dijo, no, no es bueno que el hombre también, voy a hacerle su ayuda idónea, no ayuda demonia, es idónea. Amén, hermano. Que va a ayudar, ayuda idónea. La palabra idónea es que también la mujer echa mano también de lo que se construye.
Un matrimonio es construido, hermano. Se construye. Y tampoco se va a lograr llegar de la noche a la mañana a construir. No, todo es un proceder. Estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántas experiencias de matrimonio, ve, hermano? Aleluya. Se han visto de trayectorias que ellos vivieron, y tal vez los nuevos pues vienen empezando un recorrido. Pero con la ayuda de Dios sí se puede, hermano. Entonces de ahí sacó, ve, hermano, de la costilla del varón, sacó a la mujer. Dice que entró al hombre entrar en un sueño profundo, ¿verdad, hermano? Sabemos lo que la Biblia dice. Y luego, ¿verdad? De ahí sale la mujer del hombre. Estamos aquí en la iglesia, a tal grado que el hombre cuando ve, ¿verdad, hermano?, a su amada esposa ahí, dice él: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Amén, hermano. Entonces, desde ahí arranca, hermano, el matrimonio. ¿Quién constituyó el matrimonio, hermana? Fue Dios. Oye, Dios lo constituyó. Por eso, hermano, ahora el diablo, mire, trata de enredar, no solo, ¿verdad, hermano? Hemos dicho, ¿verdad, hermano?, que lo original, el diablo quiere poner copia, mucha copia y copia. Y mire, imagínense, no solo, ¿verdad?, en la vestimenta, no solo, ¿verdad, hermano?, en lo que hemos hablado, ¿verdad?, de las pestañas, de las uñas, de todo. O sea, no solo en eso, también el diablo, que Dios lo reprenda, quiere hacer pensar al hombre o al ser humano que no hay problema que el hombre viva con otro hombre, o que una mujer se case con otra mujer. Eso es ir en contra, hermano, de los principios de Dios. Porque Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Los que nos ven ahí en las redes sociales. Ahora, hermano, hay un relajo. Dice, ¿verdad, hermano? No hay problema. Dice, el bigotudo con el otro bigotudo besuqueándose. En las escuelas están, hermano, esto dándolo. Dice que no hay problema. Aleluya. Les enseñan. Imagina hasta dónde llega hermano, la aberración terrible. Les enseñan que es normal. Es normal que un niño con otro niño se besen. Es normal. ¿Cuál normal? Es normal que una joven con otra joven se acaricie. Es normal. Es normal que un hombre con otro hombre tenga intimidad. No, hermano. No, las cosas no son así. Entonces, aquí entramos nosotros, hermano, como padres. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Aquí entramos nosotros. Instruir al niño en el camino de Dios. Cuenta vamos a dar como padre, como madre. Vamos a dar cuenta, hermano, cómo fue, aleluya. ¿Lo digo o no lo digo? La forma como educaste tus hijos. ¿De qué manera fue? Estamos aquí en la iglesia. Los niños, hermanos, necesitan ser instruidos. Hay que, hermanos, formar en ellos principios cristianos. Hay que enseñarles a ellos, aleluya, que hay un Señor, un Salvador. Hay que enseñarles a ellos que sin Dios no somos nada. Estamos aquí en la iglesia. Hay muchas irresponsabilidades que se están viendo. Como madre, como padre, hermano, en todo el mundo. Irresponsabilidades. En este país, hermano, que hay tanto trabajo y trabajo y trabajo. El ser humano anda, hermano. Mire, la gente ahora anda como que son zombies, hermano. Andan todos tiesos, andan, hermano, sin ubicación, andan, hermano, todos desorientados.
No prestan atención a su familia, no prestan atención a sus hijos, porque llegan matados de trabajar. Ahí es donde el diablo dice, aquí yo tengo opciones. ¿Estamos aquí en la iglesia? Puro trabajo y trabajo y trabajo. Hermano, la gente, imagínense, paga, ¿qué es? Baby sitting, no sitting, ¿cómo se dice? ¿Ah? Baby sitting es la que cuida a niños. Allá en Guatemala decimos la sirvienta. ¿Verdad, hermano? ¿Ah? La niñera. Entonces, hermano, lo lleva, hermano, sale el matrimonio, la mujer, sale el hombre, oscuro. Los hijos no lo ven y vuelven oscuro. Hay gente, hermano, salen los hijos están durmiendo y sale el matrimonio a trabajar. Y regresan, ya los hijos están durmiendo otra vez, que el día se fue para volverse. Y ni se ven. Qué triste es, hermano. Más bien se crían con el amor de la niñera, con el calor de la niñera. El afán, el hacer dinero. Y que sus hijos estén perdidos. ¿Estamos aquí en la iglesia? Mire, este proverbio es importante, el 6. Instruye al niño. Instruye. ¿Por qué dice instrúyelo? Es que, mire, hermano, aprendamos. Instruye, la palabra instruye es dar a declarar algo que no se conoce a una persona. Lo está instruyendo en algo desconocido. No sé si me están entendiendo. Hermanos, los niños no nacen sabiendo, a los niños hay que instruirlos. No traen una memoria computarizada, ¿verdad, hermano? De cristianismo. No, hay un trabajo como padres y como madres. Instruirlo, hay que darle a conocer, hay que darle a revelar, hermano, aleluya, lo bueno que es el evangelio, porque uno, hermano, cada vez más va para abajo. La gente se enfoca, hermano. Ay, dice, yo le voy a dar a mi hijo, dice, lo que nunca a mí me lo dieron mis padres. Yo le voy a dejar tal herencia, terreno, le voy a dejar carro, le voy a dejar casa, a mi hijo que goce. Es más, yo ahorita le doy a él el mejor teléfono. A mí no me lo dieron, yo con un palo jugaba al teléfono. Quiero dejarle a mi hijo y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad, hermano? Aleluya. Y bueno, no estamos en contra que la gente le deje herencia, gloria a Dios. Pero sabes una cosa, aunque tú le dejes cosas materiales a tu hijo, pero si no lo dejas instruido en el camino de Dios, es como que no le dejaras nada. Lo que nos ven por las redes sociales. Voy a volverlo a repetir, aunque les dejen grandes riquezas, aunque tal vez sean buenos al mirado de parte de la sociedad, ¿verdad, hermano? Porque pareciera que a veces se mete un espíritu. Ay, dice, para que vea la fulana, dice, que hace también para que vean que aquí se maneja el iPhone que acaba de salir, sierva. ¿Saben? Hey, dice. Entonces, para que vean que aquí también se maneja plata, pues eso es presumir, hermano. Que compra el mejor carro, dice, para que vean los de la colonia. ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, imagínese que le deje todo y no lo deje instruido, aleluya, en el camino de Dios y que al final se pierda su alma. Cambio, hermano, aunque no le dejemos, aleluya, ni un teléfono táctil, como vea, hermano, del más que empezó a salir un poquito más avanzado de tecnología.
Aunque no le deje, va tal vez una buena computadora, un buen terreno, una buena casa. No le deje, ¿verdad, hermano? Aleluya, lujos terrenales. Pero con que tú, aleluya, le dejes, aleluya, las instrucciones del Señor, la ordenanza de Dios, que solo Cristo salva. En Él está la vida, en Él está la bendición. El oro, la plata no salva. Eso, hermano amado, vale más que todo el oro y la plata. Tus hijos necesitan de ti como padre. Ahorita, hermano, hermana. Estamos aquí. ¿Sabe? Pasó un caso allá en Guatemala. Yo, hermano, iba a viajar para acá. Y luego, hermano, en esa familia estaba la madre aquí. Y el padre estaba allá con sus 4 hijos. Uno de 15 años, el otro de 13, el otro como de 7 y tal vez el otro como de 4 añitos. La madre aquí, hermano, trabajando. Ya sabe qué decía ella, no, pero que a mi hijo no le falte nada. No le falte nada. Andar. No, pues que se compre. Salían, hermano, unas motos en ese hombre que compraba una moto. No, decía, todo para mis hijos, todo para mis hijos. No, pues que se compren cadenas. No, pues que se compren buena vestimenta. No, pues son mis hijos, yo le voy a... Ay, hermano. Hasta el más grande le empezó, hermano, a comprar hasta armas del mismo. Por último, hermano, yo, hermano, había armado el viaje. Acá, había un joven, el que tenía como 13 años, que quería venir. Me quiero ir para allá. Venía, va. Papá dijo, pues está bueno. No, la mamá dijo, está bueno. A la mamá mando todo el dinero, dijo, y todo para que se haga y que se venga. Pero ahí está que el papá dijo, no, que no se vaya. Total que habían ciertos desacuerdos entre ellos, ¿verdad? Y el papá dijo, no, aquí estoy con ellos. Anda. También tengo parte de derecho con mis hijos. ¿Y acaso lo soltó, hermano? Hermano, como una semana después de que yo había llegado aquí, hermano, entraron donde el hermano les pagaron donde estudiaban y todo. El patojo dijo, ya que no me fui, me voy a ir con mi hermano allá un poco más a la ciudad, ¿verdad, hermano? Donde estaba el estudio. Hermano, no, que ahí llegaron, hermano, unos delincuentes acribillaron a balazos. A balazos. Los 2 más grandes dejaron. A veces el darle todo a los hijos es un problema, hermano. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? No a todo lo que tu hija te dice, papá, mamá. No, sé sabia, sé sabio. Dale lo que le va a servir, lo necesario. No para que se pierda. Estamos aquí en la iglesia, según decían, hierba que el más grande andaba. Al otro de 13 años se fue, hermano. Y después, hermano, pues los dolores, cuántas cosas familiares. Es triste, hermano. Mejor hay que enseñarle los principios cristianos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces mire lo que dice aquí, el 6. Dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. ¿Cuántos dicen amén? A ver, los patojos, decimos nosotros, ¿verdad, hermano? Llegan una edad, hermano. Por eso es, no, mire, oigan lo que voy a decir aquí, las madres y los padres y los que nos están viendo por las redes sociales. Nunca te vayas
a confiar con tus hijos. Ah, porque yo los llevo a la iglesia. Ah, porque ellos ya saben. Ah, porque ellos aquí, el enemigo, hermano, no va a parar de quererlos engañar. Máximo ahora, con tanto estudio, va, hermano, cuántas cosas que le meten a las mentes. Se vuelven algunos hasta ateos, hermano, inconversos después. Ya la mamá quitó el dedo del reglón, el papá que quitó el dedo del reglón. Bueno, peor si entra también la marqueta de hielo en el papá y en la mamá, peor la cosa. Estamos aquí en la iglesia. Tantas irresponsabilidades. Ahora, hermano, se han visto hijos de pastores, yo he visto cuántas cosas, hermano, que tal vez la jovencita ministraba la alabanza, y echaba, hermano, fuego, una bendición llena de Dios, aleluya, pero tantito se fue a la high school, hermano, conocía a una joven, hermano, cómo fluía, cómo Dios la usaba, y después, atea se volvió, hermano, le metieron cuánta idea mala en la mente. Y papá siendo pastores, administrando, dando consejería, imagínese, familiar, y la hija atea, y después de administrar, después de fluir, estamos aquí en la iglesia. Tú ves cosas raras en tus hijos, cáile. Tú ves un tantito algo raro, mire hermano, controlemos a nuestros hijos. Controlémonos por amor a Dios. Estamos aquí en la iglesia. Ay, no, pero ella es cristiana. Ella que, hermano, amado, el diablo es pícaro y perverso. Con que a veces engaña hasta el más, ¿lo digo o no lo digo? Al más viejo, por decirlo así. Y no va a engañar una mente inocente como un jovencito, un niño, o hermano. Por eso no sueltes tus niños. Doña Tenchita, mire que todos los años tenemos esta tradición. Hacemos los dulces con leche, esa calabaza que hacemos siempre, la tradición. ¿Por qué no me da sus niñitos? Hombre, veo que los tiene usted tan encerrados ahí. Para que vaya allá y coma dulce con los demás. Présteme su... Aunque sea tu familiar que te lo esté pidiendo, no lo suelte. No lo suelte por amor a Dios. Ahorita como está el tiempo tan malvado, tan perverso. Se le va a meter los diablos, hermano. Nosotros ahí en Guatemala hemos visto cuántos casos, hermano, de personas endemoniadas, espíritus, donde han ido a sitios o a zonas donde no tenían que ir, donde ahí había administración, pero no de Dios, administración endemoniada, hermano. Y no crea que es fácil esa batalla. Allá pepenan el mugrero, las diabluras. Mire, aquí estamos en paz. ¿Cuántos estamos en paz aquí? ¿Están contentas la sierva? Sácate de la mejor sonrisa, pues quiero verte. Hermano, porque aquí nos administra el Espíritu Santo de Dios. Este es un buen ambiente y como cristianos sabemos, aleluya, que Dios está aquí y que aquí vale la pena reunirnos con los hermanos, porque el Espíritu Santo es el que toma dominio de todo y hasta el que tiene sueño, el Espíritu Santo se lo arranca. En otros lugares, hermano, hay espíritus que administran. Ay, présteme a su jovencita, otra, varón, hey, vos le dice al matrimonio, fíjate que la fulana dice que si prestamos a no sé qué, pero yo veo que esta familia que la otro, la verdad, venimos un poco, accione ella con los de clase, ya que son hasta le damos solo con los de la iglesia. Dice, veo algunos dormiloncitos ahí. Mire, hermano, hay mucha gente que para los de la iglesia somos feitos, hermano.
Feíto está el diablo, que Dios lo reprenda. Si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos la gracia de Cristo. Alábale que Cristo vive. Nunca se te vaya a ocurrir decirle a una cristiana, a un cristiano, que feo, hermano, feo está el enemigo. Ya es tiempo que la nena salga y se relacione en un mundo explorable. Que vaya y explore otra, ¿cómo se le podría llamar, hermano? No cultura, ¿verdad? Otra de raza, ¿no? Ay, ¿cómo se me va? ¿Verdad, hermano? Porque los tiene de clase media, algo otro dice los pobres, ¿verdad, hermano? Y van por, que vaya y explore otras, la sociedad, ahí está. Otras sociedades, dice, hermano. No, hermano. Por eso es que, mire, hasta Dios prohíbe que una cristiana, un cristiano, ¿verdad, hermano?, se case con una persona que no tiene. No, unai en yugo, ¿qué cosa? Desiguales como los incrédulos. Los incrédulos pueden hacer con su vida lo que ellos quieren. Pues ¿quién los manda a ellos? No tienen control de nada, ellos andan sueltos. Pero nosotros sí nos controla Dios, porque Dios nos quiere ver el bien. Dios no quiere, hermano, que una cristiana se junte con un Barrabás. O vea, hermano, un cristiano varón se junte con una Dalila, una diabla. Quiere que personaje más horrible, hermano. Pero aquí entra el trabajo de la madre, aquí entra el trabajo del padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira, mija, ven para acá. Estamos aquí en la iglesia. Está el matrimonio, la pareja ahí. Meros ahí. Siéntese aquí. Si es chamaco, gloria a Dios. Si es chamaca, gloria a Dios. Ay, hija, veo que el Señor te ha dado una bendición. ¿Cuál, mamá? Ya llegaste a tus 15 años. Ya tú llegaste a tus 17 años. Ahora vamos a hablar. Vamos a... Esto también me habla a mí. ¿Cuántos dicen? No ayude porque venimos aprendiendo. Mira, mi hijo. Para este consejo. La Biblia dice que tú te tienes que cuidar. Mantente pura. Hay que enseñarles que, ¿verdad?, su cuerpo son, ¿verdad, hermano?, propiedad del Señor. No tienen derecho de nadie. Ay, pastor, ¿por qué está diciendo, hermano? Si no damos nosotros, allá el diablo los va a agarrar como que son piñatas. Allá el diablo los va a zarandear, hermano, como el ajonjolín en el campo. Porque nosotros, hermano, se encierra la jovencita en su cuarto y pasa horas. Nena, dice la alcahueta, nena, va a comer. No, mamá, no, déjame aquí. Vaya, nena, vaya, quédate ahí pues, tranquila. Alcahuetería, ¡ñe! Le hace el niño, ¡ñe! Ese ñe quiere algo, dice la mamá. Pásenle el celular al ñe. Y lo entretiene. El mal le estamos dando, hermano. ¿Tú qué crees que hay tantos niños poseídos por demonios, hermano? Mire, hay hijos de cristianas y de cristianos poseídos por demonios. Pero ¿quiénes son los culpables? ¿Será que los niños? No. Los niños son inocentes. El problema somos nosotros. No estamos haciendo el rol o el papel que tenemos que hacer, hermano, como padres. Estamos aquí en la iglesia. Ya no está eso que la mesa se sienta, la familia, a comer, ¿verdad, hermano? No importa lo que sean, huevitos duros, frijolitos, ¿verdad, hermano? O sean tortillitas de maíz negrito. Entonces le rugió la tripa. Entonces, ¿sí saben las tortillas de maíz negrito? Es rica, ¿no? Ya no está esto cuando se sienta. Antes se vivía esto, hermano. Ahora no, ya no está, hermano, el orden familiar.
Ay, está la mamá viendo. Peor si son, ¿verdad, hermano? Como hermano Calé, que ya y te embarran. Ay, eso es un gozo, hermano. Entonces dicen, bueno, para mí, pues para las que limpian, solo Dios sabe. Ya no está eso, que se sienta la familia, ¿verdad, hermano? Aleluya. Y se agarran de una oración. Anteriormente le tocó a la Julanita, mi hijita, a ella. Ahora te toca a ti, papi, dirigirnos la oración. Y ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti. Agarraditos de la dando. Hermano, ay, Samalama, Soalaya, ahí, hermano, ahí Dios se glorifica, ahí el diablo, hermano, aleluya, se pone tenebroso, ahí no hay ni qué hacer, porque una familia unida es una amenaza en el mundo de las tinieblas. Ahí, dando ese nombre a Cristo, al dando gracias. Enséñele a tus hijitos que si en casa hay una botella de agua, es por la misericordia de Dios. Estos frijolitos que llegaron a la mesa fue porque Dios proveyó, mis hijos. Hermano, démosle el lugar que Dios, hermano, tiene que tener en el matrimonio, en la familia. ¿Verdad, hermano? Es una bendición, pero que sea Cristo reinando en ese hogar, en ese matrimonio. En que sea comiendo pobremente, decimos nosotros en Guatemala, pero hay una paz, una tranquilidad. El Dios de la gloria, ¿verdad, hermano? Aunque la sierva no le haya echado sal, mire, Dios lo pone sabroso. Pero cuando no hay esto, ¿sabe qué hay ahora? Hasta el fulano, uno está con el celular, la computadora y tragando. Hasta el también con el celular matándose de risa con TikTok y comiendo. Otros se quieren meter el bocado en los ojos pensando que es la boca, porque ya ni en eso están concentrados en lo que están. Así, mundo de loco, hermano. Y muchos cristianos seguimos las corrientes. Estamos aquí en la iglesia. No sé si qué hacen ustedes. Si les dice, hey, nadie me ve ni tele ni nada. Es tiempo de comer. Amén, hermano. Bueno, vamos a entender que de mí para abajo. ¿Cuántos quieren empezar? Vaya. Todo apagado. No apague la luz porque entonces se van a quedar en oscura. Entonces me refiero, hermano, todo lo que es electrodoméstico, celulares, todo. Vamos a comer. ¿Cómo? Electrónico. Entonces, hermano, ahí el rostro, ¿verdad? Qué lindo cuando el esposo ve a la esposa. Ay, hermano. Ay, mi ayuda idónea. Qué rayos se le están viendo ya de canas. A veces ni cuenta se da el marido que, hermano, la madurez que le está entrando ya a la esposa, ¿verdad, hermano? Y a veces ni la mujer se da cuenta de la madurez que le está entrando al varón, porque ya no está eso. Que el hijo que, ¿verdad?, gateaba, ahora tiene hasta bigote. Y siguen tratándole ¿verdad, hermano? Mire, hermano, hay una etapa que uno, ay, mi niñita, pero hay una etapa que tú tienes que ya, como que cambia la consejería, ¿no, hermano? Le habla primero como niñito y todo, ya después, ¿acaso? Porque, hermano, hay quienes, hermano, que ya están los hijos con bigote y durmiendo con la mamá. Imagínense. No, mi hijo, ya sálteme de aquí porque te voy a destetar ya. Y ahí hay un espíritu que se les mete de mamitis. Ya, hijos grandes, ya, no, ya suéltalo. El que explore, ¿cuántos dicen amén? Que explore ya, déjalo. Nomás aconsejalo, en nuestro trabajo aconsejar. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Yo conocía en Guatemala, y ya hermano, ya dijo, Ana, ama, dice. La mamá no dice nada. Que lo saque ya, vámonos, compra tu cama ya. ¿Verdad, hermano? O a veces la hija durmiendo, ¿verdad? Allá con, ay, no, hermano, ya, cómprele su camita, que vaya, ¿verdad, hermano? Y enséñale a agarrar sus responsabilidades. Ya háblale ya como un varoncito, pues, no le sigas hablando. Yo al niño es que yo le digo, y va uno con sus caritas, ¿verdad, hermano? Su forma de... pero ¿acaso yo voy con Ismar así ya? No, a Ismar yo me le planto, hermano. En serio, pues, cuando dice... Entonces son etapas, pues, pero hay que instruirlo a los niños. Camino. ¿Alguien quiere opinar? Aquí, vamos a empezar aquí con la sierva. ¿Cómo ve usted esto de la institución de la familia? Y criar en la casa siervos de Dios y no delincuentes, ¿va, hermano? Ahora, en vez de criar siervos de Dios con un propósito grande, ¿sabe qué estamos criando? Delincuentes, asesinos, rateros, decimos nosotros en Guatemala. Llega el niño. Ay, dice la mamá, y ese carrito, mijo. No investiga, ¿dónde lo tocaste? ¿De qué carro? Y a veces hay que le diga, lo tomé de allá, pero la mamá no es digna de decir, ve y deje ese carro allá donde lo hallaste. Eso se llama robo, niño. Antes que le caiga el cincho, va y deje ese carro allá donde usted lo agarró. Eso no se hace. Hermano. Ay, que nene. Ay, hija, te estás creando un gran ratero, un gran hermano delincuente en tu casa. Estamos aquí en la iglesia, controlemos a nuestros. ¿Alguien más? ¿Usted aquí sierva? ¿Cómo ve esto? El proveedor. ¿Sabe? Porque a veces los niños héroe. A veces al papá dice, ay, es por, ay, es por mi mamá, él por la que trabaja. Oh, hay que enseñarles que viene del Señor. Si no fuera por el Señor, mamá y ese papá no hubiera podido ni venir ni un cabello de la cabeza, hermano, de la cama. Todo pantalón usted le compra, Dios permite. Dios permite. Todo es Dios, hermano. Todo en donde usted le busque es Dios, la misericordia de Dios. Amén, hermano. No es por tu inteligencia, hermano. Estoy en ese trabajo, dice la sierva, porque yo soy. Ay, que yo. A la abuelita. Ay, sabes, Dios ha permitido estar ahí donde. Dios es todo. Dios le agrada cuando se le toma en cuenta, cuando uno reconoce y dice, por y las que tienen sus familiares allá lejos, hermano, llame, les digo a mis hijos, Dios aquí me ha bendecido. Yo por eso les mando, ustedes tienen que estimar, es Dios, todo es Dios, todo es Dios.
Ustedes tienen allá que comer, hay comidita, hay gente que no la tiene, es porque Dios a ustedes los ama. Entonces dice Dios, wow, y te sigue dando más bendición Dios, porque se le está reconociendo. ¿Verdad, hermano? A estos niñitos, mira, hay que enseñarles, por Dios, hay que orar. No ora, le da gracias a Dios por los alimentos. ¿Verdad, hermano? Lindo el camino de alguien más. ¿Usted, hermana, cómo? Qué chula. Ya ve, hermano, ahí está. Son principios hogareños. Amén. Allá está el varoncito. Están en la mesa. Más, dice, porque ahora ya ni mamá dice, más, tráeme un vaso, más. Ni ir a agarrar un vaso, pues, de la fulana, hermano. Ah, ¿de dónde han sacado el más? Yo lo que oigo son las vacas que dicen más. Porque ya veo ver la negrura que se acerca. Es porque le va a caer un gran porrazo de agua. ¿Sí? No sé qué dirán en su lenguaje, ¿verdad? Pero ahora sí están ahora. Ah, dice, tráeme esto más. Ay, sí, sí, sí. No, porque no la pone, pues. Y a la hermana ve que vaya a lavar un plato. Imagínese. Todo, perdón, ordenadito, hermano. Amén. ¿Usted le enseña eso, hermana Leslie? Ellos son. ¿Usted hace eso, hermana? A ver su platillo. Ah, usted. Ay, Dios. Ay, padres. Puro plan. Ah, ¿no? Estamos hablando de dañar el planeta Tierra y queda sembrado. Todo lo que tú le dices queda sembrado. Porque aquí dice, si no nos dijera aquí, para que cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se va a apartar. Dios, tú abres los labios y les enseñas, ¿verdad, hermano? Del Señor y ya Dios ya hace algo extraordinario con ellos, porque Dios es poderoso para hacerlo. Aquí lo dice, Dios transmite inmediatamente. Pero a ver, nosotros no lo hacemos. Una bendición. Manayane, ¿cómo ve? Hermano, es una bendición. Allá las hermanas que tengo, veo que tienen reunión allá. ¿Qué es lo que está pasando ahí con ustedes?
Hermana, hermano, es una bendición instruir a los niños. ¿Cómo ve usted, hermana? Eso es lindo. Dale gracias al Creador. ¿Qué? Venimos a sentir, ya vamos a medio plato ya. Ay, no oré. Dios sabe, dice. Dios sabe que somos irresponsables. Amén, hermano. Dios sabe que no formamos disciplina, porque eso hay que ser disciplina. Ana Claudia, los así. ¿Alguien más aquí? Joven, vamos a ver qué mente pasará de las jovencitas. ¿Las involucramos a las jovencitas o no? Y porque también ellas van por un camino, van a tener su... A ver, hermana Stacy, ¿cómo ves, hija, esto? Hay que obedecer al papá, a la mamá. Aquí, hermana Alexa. Sienten mal. Hay como celo. No, ok.
El grande tiene que ser de los hijos de Jacob, llamado José, estaban celosos. Y a mi hijo, y bueno, buen punto de vista también. Todos, bueno, tal vez en el amor, ¿verdad, hermano? Pero en la forma por ejemplo, yo voy con, ay, mi forma, va, pero ya yo le llego ahí, hermano, ay, aunque lo amo también, va, hermano. Otra forma hay que llegar. Es cierto. Ana Miriam, ¿cómo ve usted esto? Compartirse. ¿Sabe que sí? En la familia es un equipo, hermano. Tiene que ser de un equipo completo. Porque algunos son, lo digo o no lo digo, holgazanes. Hay mucho holgazán a veces. Porque todos quieren, ver, hermano, todo. Y ahí es cuando hay alcahuetería, pues se da toda esta holganas. Cuando hay mucha alcahuetería. Ay, mire, hay mamás que la llevan hasta la cama a los hijos y el hijo ya está grandulón, hermano. El mal es para el hijo, hermano. El mal le está haciendo el mal. No, hay que enseñarle que su ropita tiene que estar bien, ¿verdad, hermano? Bien atendidita, porque ahora los hijos, ¿sabe? Como que es, ¿ha visto usted el nido de gallina culeca? Recuerdo cuando me decía, aquella gallina culeca. Ay, mijo, está haciendo el agua. Hasta los huevos de guay. Estaba en curamiento la gallina. Hermano, todo hermano, y el reguero que hacía. Si hay muchos jóvenes que hermanos no quieren hacer nada, sus cuartos están todos chucos, desordenado, aquel mugrero, allá hay de todo, ropa, caite, zapatos, calcetas, un chuquillo. Imagínese, va a quedar así solo. No, mira, mi hijo, ahí, arréglate. ¿Cómo está el desorden? Pon ordenado todo, los zapatos, las calcetas, ¿verdad? Los pantalones, todo ordenadito.
echa un poquito de químico ahí para que huela algo. Ma, pero los pies, ma, mira, te voy a comprar un olor grande de ese fuerte. Vayas a meter en los pies que tanto pillo que tú traes ahí. ¿Verdad, hermano? Pero son cosas que tienen arreglo, pero hay que poner orden. ¿Alguien más aquí? Cosa. No es lo mismo. Y hay que estar. Ya oraste, ya leíste. Creo que no has orado. Ya orar. Has leído. Ya leer. Ya veo mucho tiempo. Ya basta ya el teléfono. Ya no más. Ahí me lo paso. Ponte de pie, hermano. Vamos a darnos una estiradita. Ah, tírate así. Mira. Mente así. Tóbate. Hermano, ¿sí? Ciértenlo. ¿Ah? Dones. Ah. Sí, ahorita vamos a ir con la área de los varones. Ahorita nomás de estiradita, gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano, es una bendición. Instruye al niño, ¿qué cosa? En el camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. Quiere decir que de niño va a llegar a qué cosa? A ser adulto, un viejo, hermano. Pero de niño él va a absorber y va a sacar fruto cuando fuere. Es que en un niño ese es hasta más fácil, hermano, penetrarle las cosas de Dios porque absorben rápido, esponja mojada, seca y luego la moja. Ya cuando uno ya es más grande, hermano, cuesta hasta para aprender. Yo, hermano, me fui a Conalfa ya cuando tenía como 18 años. Ya mi mente estaba dura. ¿Sabe qué es Conalfa? De los que dan a los
alfa, le llamaban los analfabetos, pues los que no saben nada, eran del gobierno que daban estas clases, a la tarde, a las 3 de la tarde. Hermano, ya mi cabeza estaba tan dura, yo decía, ay Dios mío, pero no se me queda nada, no aprendo. Yo me siento el cerebro bien macizo, ya no, esto no es para mí, ya mejor ya no. Ya no, como que, pero un niño no, un niño más despierto, más. ¿Sí me entiende, hermano? Todas las áreas. Bueno, ahora vamos a ver aquí. ¿Estamos aquí las hermanas? ¿No me han dormido? Entonces, ¿cómo ven entonces, hermano? Habla Jehová. Anda. Orejas, se lo me- Está bueno. Está bueno, hermano. Dios trabaja. Salva. Tenga lástima. ¿Tienes lástima? No. No confundamos la misericordia del amor. Tú, ¿sabes? Hay mamás, así le hacen al niño. Ay, vaya, más lo rasca. Pero que le duela. ¡Bla! Vaya, chamaco. Llore, pues llore. Ah, la próxima vez va a ver. Ay, anda un árbol. Y yéndose. Pan.
Uch. Pero vamos aprendiendo, hermana Blanca. ¿Cómo ve usted? Vamos aprendiendo a caminar. Todas estas criaturitas, mire. Sí, hermano. Aunque a veces va uno como padre, le pega y a veces queda algo. Hermano, Jesús. Ya lo haga. Así pasa. Hay que enseñar. Tú ves que un niño llega, le pega a otro niño. ¡Pla! Tú como madre o padre no dices nada. Ay, tú estás creando un gran karateca. Un gran pleitista. No le dije, no, hey, ¿qué está haciendo? No se le pega, no, eso no se hace. Hermano, siempre solo mano dura, hermano. Solo pincho, dice. Ay, sí. Mano Ale, ¿cómo ve usted esta bendición? Ah, mano Ale, hermano, mire usted, se ve esa barba que tiene blanca. Está hablando la sabiduría. Así voy yo también, ya la tengo. Hagan un respeto ellas mismas. Luego a la corrección.